regresamos y le damos la bienvenida, en este caso, arrancando y dando inicio a la sección y al bloque de veterinaria, a la médica veterinaria y zootecnista egresada de la Universidad Científica del Sur en Perú, doctora Ana Lucía Preciado. Tiene estudios en cardiología, anestesia y neurología en animales de compañía. Viene realizando cursos y estudios especializados de cannabis y sus aplicaciones médicas desde el año 2016. Así que le damos la bienvenida a Ana Lucía. No sé si nos estás escuchando, Ana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por su asistencia a este congreso tan simpático sobre medicina canábica. Bueno, principalmente quisiera saludarlos y presentarme a nombre de un grupo de personas, un grupo de veterinarios que nos hemos unido en busca de poder, digamos, que mejorar un poco el tema de la práctica de terapia canábica en veterinaria. Esta asociación es la Asociación de Medicina Veterinaria Cannabinoide de Latinoamérica. Nosotros somos un total, por lo pronto, de 23 fundadores de diferentes países de Latinoamérica, desde México hasta Chile, todos con un solo concepto, con una unidad en cuanto a lo que pensamos sobre la terapia canábica, sobre lo que pensamos en cuanto a la medicina animal. Tenemos, bueno, entre nuestros objetivos, el promover los estudios científicos que aporten información, que aporten novedades en cuanto a la medicina cannabinoide en animales. Y no solo somos veterinarios quienes estamos en esta asociación, sino también buscamos reunir profesionales de la salud que tengan que ver o que tengan algún interés en cuanto a la medicina canábica animal. Siempre se puede ver desde diferentes ángulos, siempre se puede aportar desde diferentes disciplinas. Nuestro concepto es de una sola salud, de que los animales tienen que mantener una salud estable, tienen que tener derecho a poder manejar su salud con todas las herramientas que existan en la tierra, y entre ellas está la medicina basada en plantas. La cannabis es una planta que lamentablemente ha estado alterada por mucho tiempo, ha estado opacada, ha estado encerrada, y hoy en día eso ya quedó atrás. Tenemos como objetivo, como mística, la liberación total de la planta para que pueda ser utilizada con toda la tecnología y con todo el manejo científico que le corresponde y poder ser aplicada en la medicina correctamente. Bueno, eso a grosso modo. Ahora vamos a empezar con esta pequeña introducción a la terapia canábica en animales domésticos. Sin antes no mencionarles que también forma parte de la Asociación Peruana de Medicina Cannabinoide. Esta asociación, formada por también profesionales de diferentes rubros, tiene básicamente los mismos objetivos que la Asociación Latinoamericana, y desde su ángulo busca también poder aportar en lo máximo que se pueda a este tema, ¿no? Como es la participación en este tipo de congresos, en este tipo de charlas. Sin más, vamos con, no sé si me puedes confirmar, Pablo, si es que se ve la compartición de pantalla. Introducción a la terapia canábica en animales domésticos. Empezamos. En cuanto a generalidades, vamos a hablar primero del sistema endocannabinoide. Un poquito, a grandes rasgos, porque será el doctor Santiago Acosta, quien es miembro de la asociación y también va a ahondar en este tema de una manera muy interesante. El sistema endocannabinoide en cuanto a animales tiene más de 400 millones de años de existencia, desde que empezaron a formarse los primeros organismos. Está presente en todos los animales de simetría axial o deuterostomos, y tiene como encargo en el organismo el balance de todo el cuerpo, conocido como la homeostasis. El sistema endocannabinoide tiene una amplia distribución tisular, celular y subcelular, y actúa sobre todo los procesos fisiológicos del cuerpo.
entre ellos, por ejemplo, la ingesta, el apetito, la sensación de dolor, la función cardiovascular, respiratoria, reproductiva, el estado de ánimo, neuroprotección, la transmisión sináptica, el control motor, memoria, aprendizaje, sistema inmunológico, la inflamación, acciones hormonales, etc. Este sistema endocannabinoide se compone de receptores cannabinoides, de sus ligandos endógenos, que serían los endocannabinoides, y bueno, de los sistemas enzimáticos responsables de su síntesis y degradación. De aquí vamos a rescatar el tema de los endocannabinoides. Estos endocannabinoides son las sustancias con las que trabaja este sistema endocannabinoide y no se almacenan en el cuerpo. Estos se sintetizan y se liberan en su lugar de acción, en el tejido en el que sea necesario, en el tejido en el que se promueva su liberación. Y su actividad se controla por sus niveles endógenos. Los animales domésticos, y aquí vamos a mencionar los perros y los gatos, también tienen receptores cannabinoides, también tienen endocannabinoides y por supuesto un sistema endocannabinoide. Sus receptores están distribuidos ampliamente en todos sus tejidos y también se manifiestan de manera particular, ¿no? Por ejemplo, aquí en los gatos, los receptores CB1 y CB2 se pueden encontrar por igual, por ejemplo, en la vejiga, en el tejido del cerebro, en la médula ósea, en el hígado, en el páncreas. Mientras tanto, estos mismos receptores, CB1 y CB2, también pueden encontrarse de manera particular en ciertos tejidos. Por ejemplo, la mayoría de los receptores CB1 están predominantemente encontrados en el cerebro y en el sistema nervioso. Es por eso que estos receptores son la diana, el objetivo para regular ciertas dolencias del sistema nervioso, como el dolor, por ejemplo, o las convulsiones. Los receptores CB2 están predominantemente encontrados en el sistema inmunológico y en algunos órganos periféricos. Y en el sistema inmunológico, principalmente en los linfocitos B. De ahí que también la terapia canábica puede tener influencia sobre la inmunomodulación. Aquí tenemos un pequeño diagrama en perros. También la distribución es bastante parecida en cuanto a los receptores CB1, CB2. Y bueno, lo que sí podemos decir de diferencia entre perros y gatos es que tal vez los receptores CB1 que están a nivel del sistema nervioso central podrían encontrarse en un poquito más de cantidad, por ejemplo, en los gatos. Y en los perros, en comparación a humanos, también podrían estar un poco más concentrados. De ahí que podrían ser un poco más sensibles a algunos efectos psicotropos del cannabis. Bueno, ahora les quiero hablar sobre los fitocannabinoides. Así como están los endocannabinoides, que son los producidos por el mismo organismo, de cualquier vertebrado, también están los fitocannabinoides, que son las sustancias que tenemos a partir de la planta cannabis sativa. Esta planta produce sustancias que son sus metabolitos secundarios, que tienen efectos directos sobre el sistema endocannabinoide. Es más, imitan a los endocannabinoides y es por eso que podemos utilizarlos como tratamiento, como sustancias para poder manejar, impulsar o regular este sistema endocannabinoide. Estos fitocannabinoides están también van a actuar sobre estos receptores que les comenté, CB1, CB2, y hay muchísimos más receptores, pero no los estoy mencionando para no complicar el asunto, porque comprendo que hay muchos de nuestra audiencia que son los tutores de animales o gente interesada en el tema, entonces vamos a hacerlo súper resumido. Ya será el doctor Santiago Acosta quien nos va a ampliar mucho más el tema del sistema endocannabinoide. Pero lo que les quiero comentar es que estas sustancias, por ejemplo, son muy lipofílicas, se pueden disolver con mayor facilidad o pueden actuar con mayor facilidad cuando están en un medio oleoso. Es por eso que la medicación viene para animales, por ejemplo, en aceites, para que estos puedan conservar todas sus propiedades. Tienen un metabolismo muy lento, se metabolizan por la vía hepática, eso es importante para el tratamiento, y se excretan por las heces y la orina. No hay toxicidad aguda con fitocannabinoides, y eso lo vamos a ver más adelante.
no tienen receptores en el diafragma ni en el centro respiratorio, por lo cual también se hacen como bastante seguros para usar. Entonces, estos fitocannabinoides que son producidos por la planta, entre otras sustancias como los alcaloides, los flavonoides, los terpenos, van a conformar un arsenal terapéutico muy grande para poder tratar muchísimas dolencias, muchísimas patologías, justamente porque sus receptores van a estar distribuidos en todo el cuerpo. Al mismo tiempo, tienen efectos sinérgicos y se regulan entre sí. Es por eso que recomendamos utilizar extractos que tengan la planta completa para poder tener un perfil de la acción de esta medicina, de la cepa que fuera, y así más o menos poder tener idea de cómo vamos a tratar, ¿no? Qué es lo que buscamos según lo que busca cada paciente. Aquí un poquito de los efectos de estos fitocannabinoides. Vamos a hablar principalmente del THC y el CBD. El THC es esta molécula que lamentablemente ha sido también estigmatizada, pero que también se viene liberando junto con la planta. Es una molécula súper importante en cuanto a las acciones de la cannabis en el organismo, porque es quien se encuentra en mayor cantidad en la planta y también tiene muchísimos efectos importantes porque llegan a ser terapéuticos. Por ejemplo, es analgésico, aumenta el apetito, es antitumoral, puede tener efectos sobre las náuseas, neuroprotector, ansiolítico, puede ayudarnos a nivel gastrointestinal con espasmos, por ejemplo, porque es relajante de las vísceras, antiinflamatorio, antioxidante, vasodilatador, broncodilatador, por ejemplo, en gatos esto podría ser muy interesante para manejar pacientes con asma. Y bueno, lo único que tenemos que tener en cuenta con el THC es que tiene un efecto psicotrópico, tiene receptores en el sistema nervioso central, tiene receptores en el cerebro, tiene receptores en el cerebelo, y en algunos casos, dependiendo qué tan impregnada esté esta sustancia en el cuerpo, puede llegar a tener efectos sobre estos tejidos. Estos efectos pueden llegar a ser, digamos que buscados, por ejemplo, la relajación o la promoción del sueño podría buscarse en un paciente que necesite descansar, que viene convulsionando hace, no sé, 12 horas sin parar, por ejemplo. Pero podría ser no buscado en un paciente con dolor de algún miembro y que tiene que hacer su vida regular. Entonces, todo esto se maneja con las dosis, con las concentraciones, con los ratios y sobre todo con el perfil de la planta con la que se trabaja en el paciente. No hay que tener mucho miedo con esto, y esto va para los colegas, porque el THC es una sustancia súper importante en el sistema endocannabinoide, en la regulación o promoción del sistema endocannabinoide, y en veterinaria nos puede ayudar muchísimo. El CBD es también conocido por sus propiedades antiinflamatorias, relajantes, antipsicótico, ansiolítico, básicamente. Esto nos va a ayudar muchísimo en pacientes con ansiedad por separación, por ejemplo. Y bueno, sus características como antiepilépticos son súper reconocidas y funcionan de maravilla en animales. No tiene efectos psicotrópicos, así que por ahí también podemos ayudarnos con el CBD. Lo que les quería comentar aquí es que las dosis letales de cannabis son inasequibles. Es bastante difícil que nosotros podamos llegar a tener una dosis letal de cannabis para nuestros pacientes animales, perros, gatos, a pesar de que tenemos pacientes desde 2 kilos hasta 50 kilos, por ejemplo, o un caballo de 500. Las dosis letales, por ejemplo, en este estudio que les presento, en ratas, monos y perros, han sido basadas en cantidades muy grandes. Por ejemplo, el rango de dosis de 225 a 3.600 miligramos por kilo de THC es la que empieza a la que nos puede generar efectos fuertes, ¿no? Efectos centrales severos. Ahora, siempre va a haber pacientes que podrían ser un poco más sensibles y que a dosis medias, altas, pueden llegar a mostrar algunos signos que pueden ser desfavorecedores, como de repente la hipotermia o algunos efectos centrales como descoordinación. Todas son cosas que se pueden manejar.
y que realmente si uno puede hacer, digamos que un cóctel adecuado para el paciente, utilizando los cannabinoides sinérgicamente y aprovechando el efecto que tienen cuando vienen todos juntos, toda la planta, podemos evitar. Es evitable totalmente. Y en cuanto a toxicidad, la toxicidad también viene ligada a la dosis, ¿no? Y estas dosis tienen que ser bastante altas para que se genere. Es un poco difícil que lo podamos lograr en animales usándolo con gotas, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la farmacocinética, aquí les presento un pequeño estudio sobre esta sustancia Bedrocan, una marca, que utiliza THC al 20% y CBD al 0.5%. Entonces, básicamente esto podría ser un extracto que viene de una planta cannabis, pero que se llama cáñamo, que tiene muy poco, perdón, me confundí. Esto es una planta que tiene una cantidad alta de THC. Entonces, empleándola en perros, igual no se detectaron problemas muy significativos utilizando porcentajes altos de THC. Otra cosa que les quiero mostrar aquí, en este estudio sobre farmacocinética, en la que se estudió básicamente la administración pulmonar, la administración oral y la administración subcutánea de CBD y THC juntos y por separado. Lo que yo les puedo rescatar aquí es que, por ejemplo, en la vía oral y subcutánea, los niveles de cannabinoides más duraderos fueron más duraderos a nivel de cerebro. O sea, si tú das la medicación por vía oral, vamos a tener estos efectos por mucho más tiempo. Mientras, si usamos una vía pulmonar, una vía inhalada, que es posible en animales y que debería ser una herramienta al alcance de todos los veterinarios, así como en las clínicas ya se tiene vaporizadores de ISO o sevoflurano, podríamos de aquí a un tiempo, sería muy interesante llegar a tener vaporizadores que ahora son de fácil acceso y se pueden adaptar a animales para poder tratar dolencias agudas y poder usarlo de repente como preanestesia también, porque son bastante seguros. Aquí un poquito también sobre el THC y sus efectos. Están separados como efectos terapéuticos y efectos secundarios. Esto también es relativo, ¿no? Porque como les comenté, los efectos van a depender mucho de las necesidades del paciente. Por ejemplo, de repente la hipotonía, que es un efecto secundario del THC, puede ser algo no buscado en un paciente que tiene que hacer su vida regular y tiene que manejar algún dolor, pero en un paciente de repente con secuelas neurológicas de un distemper que viene temblando todo el tiempo, poder bajar un poco ese temblor muscular puede ayudarlo mucho a mejorar su calidad de vida. El efecto orexígeno, que es el incremento del apetito, podría ser bastante interesante y lo es, de hecho, por ejemplo, en gatos. En gatos con enfermedades virales como leucemia o sida felino pueden verse bastante beneficiados por el aumento del apetito. Bueno, entre las sustancias producidas por la cannabis también están los terpenos. Estos terpenos son los que les dan las características olorosas a la planta, pero también tienen potencial terapéutico muy importante. Aquí tenemos una lista de los que hay, gracias al doctor Mariano García Palau. Y a mí me gustaría mostrarles, por ejemplo, que en veterinaria se puede utilizar terpenos como el linalol, que es el proveniente de la lavanda, que tiene efectos ansiolíticos, que tiene efectos un poco sedativos, relajantes, analgésicos. Se pueden utilizar junto con los preparados de cannabis, infusionándolos, o se puede buscar una cepa que tenga un perfil con estos terpenos. Lo que le quiero mostrar a grosso modo con esto es que utilizando todos los componentes de la planta vamos a poder tener una mejor desempeño de la terapia. Entonces, eso en cuanto a generalidades y teniendo un poquito de idea de lo que estamos utilizando en cuanto a la terapia canábica, ¿no? Ahora vamos a las aplicaciones
y los posibles usos, ¿en qué tenemos potencial terapéutico con cannabinoides? Por ejemplo, en enfermedades y síntomas como ansiedad, depresión por separación, lamido acral, dolor, manejo del dolor crónico, neuropático, articular, dolor de tejido blando, síntomas asociados a enfermedades oncológicas y de repente al mismo tratamiento oncológico, náuseas, inapetencia, dolor, depresión, todas estas situaciones o estos síntomas son potencialmente tratables con cannabinoides justamente porque estos van a tener efecto en los tejidos que vienen afectados con estos temas, ¿no? También podemos aprovechar su potencial modulador de la inflamación, sobre todo ahí el CBD, para manejar osteoartritis, por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, el FLUT en gatos, que es esta obstrucción del tracto urinario, que es bastante común en gatos machos, también puede ser beneficiada con la terapia canábica para manejar un poco el tema inflamatorio, sobre todo si tenemos animales pacientes que de repente no pueden soportar fármacos que les pueden generar irritación gástrica, por ejemplo, algunos antiinflamatorios. Al mismo tiempo, también es interesante saber que utilizando cannabinoides podemos disminuir las dosis de otros fármacos y así poder aprovechar mucho más sus funciones, ¿no? Aquí, a nivel de neoplasias, los cannabinoides también tienen efectos muy interesantes que ya vienen siendo estudiados desde hace años. Tiene un efecto apoptótico, y eso es muy interesante para poder manejar el crecimiento o de repente la metástasis de tumores que ya están presentes. Siempre va a ser mejor utilizarlo cuando recién se diagnostica el tema. Mientras más temprano sería mejor para aprovechar estas propiedades proapoptóticas. Aquí tenemos un pequeño cuadrito en la que vemos en base a qué es que se generan mecanismos apoptóticos en diferentes tipos de tumores, ¿no? Desde cáncer de mama, carcinoma hepatocelular, cáncer de páncreas, de próstata. Todo esto viene siendo estudiado realmente en animales de base. Entonces, para los veterinarios es súper importante empaparnos de esos estudios porque nos dan herramientas para poder utilizarlo en nuestros pacientes. Nosotros ya tenemos estudios clínicos, que son los realizados por los colegas de medicina humana que utilizan estos estudios como preclínicos, ¿no? Entonces tenemos que sacar ventaja de eso. En el cáncer, por ejemplo, como les comenté, se puede utilizar para manejar el dolor, para manejar la emesis, que son las náuseas, los vómitos, la ansiedad que se puede generar, promover el sueño, promover el apetito. Bueno, aquí algunos estudios en cáncer, hecho en ratas y en el que se puede saber en distintos tipos de tumores cómo es que tenemos un potencial apoptótico. En cuanto al dolor, podemos conseguir analgesia con cannabinoides. Hay receptores cannabinoides que están en todas las vías del dolor. Las vías del dolor que van desde el estímulo, por ejemplo aquí, periférico, en piel, en algún músculo, las neuronas que lo reciben, las neuronas que van a llevarlo al sistema nervioso central para que se procese ese dolor. En todo el tránsito de las vías del dolor existen receptores cannabinoides. Es por eso que son potencialmente tratados, ¿no? Aquí tenemos un estudio de dolor neuropático que se hizo en animales y cómo podemos saber de que se puede manejar el dolor neuropático con cannabinoides y con terpenos, con digamos todo el perfil de la planta. Bueno, aquí un poquito de cómo es que se genera, cómo es que se modula esta nocicepción, es a partir de una regulación que se da a nivel de los canales en la membrana celular. Se promueve, digamos que, la liberación de potasio y el hecho de que no ingrese tanto calcio a la célula. Esto también tiene un efecto directo, por ejemplo, sobre las convulsiones, que ya lo vamos a ver. Y aquí un poquito, ¿en qué casos de dolor también podríamos utilizar cannabinoides? En posquirúrgicos nos ayudarían muchísimo como terapia complementaria a los fármacos que estemos utilizando, por ejemplo, en sinergia con opioides
son muy buenos los cannabinoides, específicamente el THC, y si lo usamos con un poco de CBD en ratios adecuados, nos puede ayudar muchísimo. Podemos tener una terapia analgésica muy linda después de una cirugía. A nivel gastrointestinal, justamente porque nos puede ayudar a manejar cólicos, en el cólico uretral y ureteral, también en gatos, como les comenté, o en perros de repente con urolitos. A nivel del músculo esquelético también nos puede ayudar muchísimo como analgésico. Aquí les quiero mostrar un caso particular, porque un video siempre va a decir más que lo que yo les puedo contar por aquí. Vamos a ver si... No sé qué pasó, pero... Está. Este es un paciente que se llama Quero. Es un perrito con signos neurológicos de una infección por Ehrlichia, que es esta enfermedad transmitida por garrapatas. Y también sufrió de una hernia Hansen tipo 2 a nivel de la columna, una hernia a nivel toracolumbar que le generó muchos problemas y mucho dolor, ¿no? La familia no estaba apta para poder hacer cirugías o tratarlo de una manera un poco más específica, y bueno, de un otro modo terminamos en la terapia canábica, que felizmente lo ayudó muchísimo. Vamos a ver aquí, uy, se me fue, perdón. Disculpame, Ana Lucía, no se está escuchando el Sí. audio del video. Bueno, ¿se escucha? No, nosotros no lo podemos escuchar. Uy, como... Qué pena. A ver. Bueno, qué pena que no se escuche el audio. Lo que le estaba mostrando era, bueno, el perrito primero cuando estaba, digamos que caminando mal y con todos los signos, y luego el testimonio de la tutora de este perrito, contando que a las 3 semanas de haber iniciado el tratamiento y que al principio ellos estaban desesperados, ¿no? Empezaron a ver cambios súper importantes. Esto a las 3 semanas de iniciar una terapia con cannabis, básicamente enfocada en el manejo del dolor y de la inflamación. Ahí vemos a Quero jugando. Feliz después de haber recuperado su calidad de vida, ¿no? Estos son solo 3 semanas de tratamiento en un paciente como el que vieron. Y tiene mucho potencial la terapia canábica, ¿no? Por eso es que les quería mostrar este pequeño detalle. Bueno, sigamos. En cuanto al cannabidiol, el conocido CBD, muy comercializado ya, muy propagandeado en cuanto a la terapia en animales como la única opción, que no es así. Este cannabinoide sí tiene efectos muy buenos sobre el organismo, pero siempre es importante saber utilizarlo, y hay que utilizarlo con todos sus otros compañeros cannabinoides.
Tiene efectos terapéuticos, ansiolíticos, antiinflamatorios, como comenté, y entre los efectos secundarios podríamos tener estreñimiento, justamente porque disminuye un poco la motilidad. Podríamos tener hipotensión en algunos casos, o podríamos tener diarrea. Esto puede generarse o no, pero en el caso de que se genere, usualmente es transitorio, siempre es manejable y no es, digamos, que motivo de interrupción de un tratamiento, porque vemos que las bondades son mucho más pesadas que estos efectos, ¿no? Son totalmente manejables con una buena, un buen manejo, por ejemplo, de la flora intestinal. El CBD en animales de compañía se puede utilizar, por ejemplo, para mejorar la calidad de vida en animales oncológicos, en enfermedades virales o rickettsiales, como este perrito con Ehrlichia que les comenté, que estén en fase neurológica, en distemper también, en pacientes con cualquier condición que genere inflamación, en pacientes críticos también se puede utilizar cannabinoides, se puede utilizar el CBD como un relajante y como un antiinflamatorio importante. En pacientes postrados con daño medular también. Sabemos que los cannabinoides a largo plazo pueden darnos neuroregeneración, así que en muchos pacientes se ve los resultados de esta neuroregeneración en lo clínico, ¿no? En pacientes con epilepsia, por supuesto, el CBD se puede utilizar de maravilla, y en enfermedades autoinmunes también, en busca de la regulación. Aquí un poquito de cómo es que se generan estos efectos, ¿no? La regulación de la inflamación es por un aumento de la adenosina, por una regulación del factor de necrosis tumoral. El CBD también limita el estrés oxidativo, la cantidad de radicales libres, así que en enfermedades, por ejemplo, metabólicas y crónicas en los que tengamos cantidades de radicales libres, nos pueden ayudar muchísimo. ¿Qué les puedo decir sobre la terapia canábica? Primero, que el tiempo o velocidad de impregnación de la terapia es relativo y depende de muchas variables. Siempre se dice start slow, go slow. Por eso les pongo aquí al amigo Caracol. Y, por ejemplo, siempre utilizar la planta completa, porque hay que aprovechar el efecto de la sinergia de todos los componentes de la planta, cannabinoides, terpenos, etc. En cuanto a posibles usos, por ejemplo, está el aceite de cannabis en animales. Y aquí un ejemplo de cómo podríamos utilizar un aceite, ¿no? Aquí, de manera arbitraria, he puesto un aceite de cannabis en una relación de 2:1 con 5% de CBD. ¿Qué significa esto? Significa que tendríamos un aceite con 500 miligramos de cannabinoides en total y que tenga una cantidad del doble de THC por 1 de CBD. Y por ejemplo, aquí estoy poniendo, ¿no?, que de repente en un paciente se podría empezar una gota, que serían 2.5 miligramos cada 24 horas, de repente si reduce la ansiedad o tenemos algún signo canábico, yo lo utilizo por una cantidad de días inicialmente en dosis muy pequeñas para chequear qué tal va, cómo responde ese sistema endocannabinoide, y en algunos casos, por ejemplo, puedo tener un vómito, porque puedo estar trabajando sobre un paciente polimedicado o con historia de gastritis o historia de congestión hepática o de repente un convulsivo que ya tiene una insuficiencia hepática debido a los barbitúricos, y cuando empieza este efecto de los cannabinoides en estos tejidos que lo necesitan y van a estar llenos de receptores cannabinoides ávidos para que funcione, podemos tener algunos efectos del cuerpo, ¿no?, que en algunos casos se menciona como crisis curativa. Y las dosis se tienen que ir incrementando de a pocos, se pueden ir incrementando las frecuencias. Por ejemplo, aquí les pongo un pequeño cuadrito compartido por mi colega, el doctor Locke, de la Asociación Peruana de Medicina Cannabinoide. Por ejemplo, si tenemos un aceite con THC predominante, nos puede servir como analgésico para manejar náuseas, para estimular el apetito. Por ejemplo, si tenemos un aceite con CBD predominante, por ejemplo, que tenga 25,
de CBD por 1 de THC, o 20 de THC por 1 perdón, 20 de CBD por 1 de THC, o de 10:1, estos son los ratios, digamos que las cantidades. Usualmente yo me manejo aquí en el 20:1 con mis animales, y obtengo efectos antiinflamatorios, anticonvulsivantes, ansiolíticos. También podemos utilizar un aceite de CBD y THC balanceado, que tenga en proporciones iguales o en proporciones que nos permitan tener un efecto balanceado de los efectos psicotropos del THC, por ejemplo. Lo que a mí me gusta utilizar en mis pacientes es una relación 2:1 y una relación 1:1. Esto me va a ayudar muchísimo para manejar dolor, por ejemplo, en el caso de dolor neuropático o de enfermedades asociadas a dolor crónico también. Entonces, conociendo el ratio, que es esto de aquí, digamos que las cantidades que hay de una molécula o de la otra, podemos saber cuáles van a ser los efectos de la medicina. Y conociendo la concentración, es decir, si es que vienen 200 miligramos, 500 miligramos, 1000 miligramos, podemos sacar una dosis, ¿no? Les menciono aquí las vaporizaciones porque de hecho son posibles en animales, puede ser algo novedoso, puede ser algo muy interesante para manejar afecciones agudas o manejar pacientes que tengan fallas multiorgánicas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una paciente mía, una perrita que tenía una insuficiencia hepática severa, insuficiencia renal, también tenía dolor neuropático, y muchas cosas por tratar, una historia de polifarmacia, y se llegó al cannabis porque el tutor usaba cannabis para su propia medicación, y empezamos a hacer un protocolo de vaporizaciones con este aparatito acá que se llama Volcano. Lo que se vaporizan son las flores del cannabis. Aquí tengo una micrografía de las flores, porque estas son las que tienen los compuestos, todos estos cannabinoides y terpenos que les mencioné. Se vaporizan las flores, y se maneja esto con las temperaturas y con los tiempos, con la exposición. La vaporización es una tecnología diseñada para poder administrar cannabinoides sin generar lesiones respiratorias. Se hace de una manera bastante suave para los pulmones. Este tipo de máquinas, o incluso las portátiles, que ya las hay muchas, son bastante buenas con las vías respiratorias. Y como lo que estás vaporizando son la planta, los aceites de la planta, no está ingresando ningún otro tipo de agente que pueda ser tóxico para las vías respiratorias. Entonces, no habría por qué tener alguna contradicción para usarlo en animales. Si utilizamos también otras sustancias inhaladas como son los anestésicos generales, ¿no? Aquí un poquito, a grosso modo, sobre cómo se consigue esta terapia. Se tienen que manejar las temperaturas para saber qué le vamos a dar, cuánto de THC, cuánto de CBD, en qué momento, y también tener una idea de cuál es el perfil de la flor que estamos vaporizando. Por ejemplo, aquí tenemos el perfil de una OG Kush que tiene muchísimo linalol, que es este terpeno que puede ser relajante y puede ayudarnos mucho en muchos casos, o el cariofileno a cierta temperatura nos puede ayudar para manejar el dolor, por ejemplo. Entonces, seguimos con esto. En cuanto al abordaje del paciente canábico, ¿qué les puedo contar un poquito? Bueno, primero que hay que valorar una lista de cosas, ¿no? Igual que cuando hacemos cualquier consulta para manejar a un paciente con fármacos, igual para hacer un manejo con cannabis tenemos que enterarnos de toda la situación del paciente, todo su perfil. Hay que ver su documentación médica, qué historia tiene, cuál ha sido el pronóstico antes del tratamiento para su afección, cuál es la finalidad del tratamiento, porque no va a ser lo mismo de repente manejar el dolor en un paciente con osteoartrosis, por ejemplo con osteoartrosis de la cadera o del codo, un paciente grande, o de repente manejar las náuseas o los vómitos en un paciente que está haciendo quimioterapia y está recibiendo otra terapia, y más bien el cannabis va a ser un coadyuvante ahí, ¿no?
Entonces, según lo que definimos como el objetivo de nuestra terapia, es que nosotros nos vamos a enfocar a decidir qué ratios, qué concentraciones, qué frecuencias, qué tanto vamos a impregnar el cannabis y cómo lo vamos a manejar con los otras terapias que reciban, ¿no? Por ejemplo, el objetivo de una terapia canábica podría ser también simplemente mejorar la calidad de vida del paciente. Un paciente geronte con muchos temas, de repente que está bastante fastidiado y lo único que se quiere para él es que esté lo más feliz posible, porque de repente ya tiene un diagnóstico severo puesto, y simplemente mejorar su calidad de vida, que esté feliz, que esté de buen ánimo, que se estire, que un gato se vuelva a estirar después de muchos problemas, que se acicale, que coma. Eso podría ser bastante beneficioso y podría ser nuestro único objetivo, ver qué tal mejora, ¿no? Por supuesto que hay objetivos precisos también, como de repente si queremos manejar tumores y empezamos muy temprano en un diagnóstico de neoplasia y vamos a tener de repente objetivos de llegar a cierta concentración de cannabinoides para promover la apoptosis. Todo va a depender del paciente. Siempre el tratamiento está enfocado en el paciente, no en la cannabis, sino en el paciente, en su sistema endocannabinoide y cómo lo podemos regular, ¿no? Cómo lo podemos ayudar. La anamnesis es muy importante. Hay que saber si es que hubo administración previa o ya hay administración activa de cannabinoides. Hay animales que ya vienen recibiendo las gotas así a libre albedrío de algún compuesto que los dueños no saben muy bien de qué se trata. Entonces tenemos que saber que este sistema endocannabinoide ya ha sido estimulado y tenemos que ver cómo nos acomodamos ahí, ¿no? También si es que hay medicación previa, la analítica y las pruebas complementarias son importantes para un tratamiento con cannabis, porque vimos que el metabolismo del cannabis es a nivel hepático, y muchos de nuestros pacientes pueden tener fallas hepáticas, pueden tener insuficiencia o congestión hepática, y esto hay que tenerlo en cuenta. No significa que no se pueda, sino que hay que usarlo. También en pacientes de repente con un diagnóstico subyacente de cardiopatía, dependiendo si su cardiopatía es insuficiente o no, si es un paciente con de repente un soplo grado 2 a nivel de la válvula mitral, pero que todavía no ha hecho una insuficiencia cardíaca congestiva, podríamos actuar con cannabis con tranquilidad. De repente, si ya tenemos insuficiencia cardíaca congestiva en un paciente con el mismo diagnóstico, tenemos que tener un cuidado con los movimientos a nivel de la presión arterial, porque el cannabis al principio podría generar un poco de hipertensión y luego ir bajando y podría generar hipotensión en algunos casos. Y para un paciente que no tiene ningún problema a ese nivel no pasaría nada, pero de repente para un insuficiente cardíaco en el cual queremos manejar dolor, el THC que le demos podría bajar un poco la presión. Hay muchas herramientas para poder manejar esto, como la administración de sales, de algunos azúcares, como de repente la estabilización con fluidos mientras se hace la primera terapia. Hay muchísimas cosas que se pueden manejar y también chequear. Estos pacientes cardiópatas que estén recibiendo terapia de manera crónica, también hay que tener en cuenta esto, porque aquí lo que les quiero contar es que el CBD va a generar a nivel del hígado una inhibición de esta enzima que se llama el citocromo P450. Esto es beneficioso, por ejemplo, en el caso del THC, porque el CBD va a modular los efectos psicotropos, pero también puede hacer que el metabolismo de otros fármacos o de otras sustancias en el cuerpo, esto incluye, por ejemplo, antipulgas, que ya me ha pasado, antipulgas de depósito, que estas pastillas que duran 3 meses, o algunas pipetas en pacientes muy pequeñitos, cuando tenemos esta inhibición del citocromo P450, esas sustancias pueden quedar un poco grandes para el organismo, para el metabolismo de este animal. Entonces, teniendo en cuenta esto, el veterinario lo que va a hacer es manejar las dosis de los otros fármacos sin miedo a que no puedan, a que pierdan su acción, porque podemos usar dosis mucho más pequeñas, manteniendo la acción y haciendo sinergia con los cannabinoides. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta y saber manejar. Ya.
Bueno, esto lo habíamos visto, lo puse de nuevo para ver el tema de la farmacocinética en el CBD. Y bueno, este sistema endocannabinoide está, como les dije, involucrado en todo el cuerpo. Entonces tenemos mucho potencial para utilizar cannabis en nuestros pacientes animales, ¿no? He tratado de resumir un poquito todas las posibilidades de uso, pero cada una de estas cosas mencionadas se puede ahondar y se puede estudiar de manera muy profunda, y tenemos muchísimo más datos que ya compete a todos los médicos veterinarios enterarse, ¿no? Al menos tener una idea de las bases para quien se quiera dedicar a la medicina canábica pueda hacerlo por especialidad, pero como médicos generales tenemos que tener idea de esto, porque es un sistema orgánico, este sistema endocannabinoide, que hay que tener en cuenta para todo el funcionamiento de nuestro paciente, ¿no? No solo si es que aportamos cannabinoides o no, sino en general. Entonces, como notas, a mí me gustaría dejarles esto, ¿no? El cannabis es una planta bastante compleja, como les mencioné, tiene muchas sustancias, todas tienen efectos importantes sobre el organismo, juntas trabajan de maneras diferentes. Entonces, esto es complejo, pero al mismo tiempo es súper bueno, es súper interesante para ayudar a nuestros pacientes. Es una planta, es un tratamiento natural, no es nocivo para el cuerpo, es muy poco tóxico, como les dije, las dosis letales son inalcanzables, tendríamos que usar cantidades muy grandes para poder generar un problema en un animal. Hay efectos de los mismos cannabinoides que pueden ser beneficiosos para algunos, pero pueden ser alteraciones para otros. Entonces hay que saber identificarlos y saber manejarlos, ¿no? Y anticiparlos, sobre todo, con los ratios, las concentraciones y lo que comenté. Estos cannabinoides deben encontrar su nicho terapéutico, esto es algo parafraseado del doctor Guzmán, pero que me gusta mucho porque es verdad. El cannabinoide que utilicemos va a funcionar de manera diferente en cada paciente, va a funcionar de manera diferente en el momento de cada paciente. Por ejemplo, este perrito con Ehrlichia que les mostré, probablemente la terapia canábica al principio pueda ser de desinflamación, puede ser de manejo inmunomodulador, y más adelante bueno, podría ayudar de otra manera, ¿no? Todo va a depender del momento del sistema endocannabinoide de ese paciente. Y bueno, como aquí les dejo una imagen de nuestro querido Orfeo, es una imagen que nos gusta mucho en la Asociación de Veterinaria de Medicina Cannabinoide de Latinoamérica, porque, bueno, está rodeado de animales, tenía mucha interacción con ellos y ahí está con su planta de cannabis y tocando su música, dándoles terapia a todos ellos. Muchísimas gracias. Espero haber aportado de manera interesante para ustedes y bueno, le doy pase a mis siguientes colegas de la asociación en este bloque veterinario para poder aportar un poquito más a la comunidad. Muchísimas gracias.